¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que a quienes ignoran los principios espirituales les va mejor en la vida que a ti? Si alguna vez has sentido que tus esfuerzos por vivir correctamente no tienen recompensa, mientras otros prosperan sin escrúpulos, entonces lo que estás a punto de escuchar transformará completamente tu perspectiva. Durante los próximos 40 minutos vamos a desentrañar uno de los dilemas más antiguos de la humanidad, la aparente injusticia en el mundo y cómo encontrar paz genuina en medio de ella. Quédate hasta el final, porque descubrirás el secreto que cambia todo, el mismo que convirtió la amargura de un hombre en la declaración más poderosa de confianza que jamás haya sido pronunciada. Comencemos reconociendo algo fundamental. Estamos viviendo en una época donde la comparación se ha vuelto inevitable. Cada día, desde el momento en que abrimos los ojos, estamos expuestos a las vidas aparentemente perfectas de otros, a sus éxitos, a su prosperidad visible. Y en ese contraste constante, muchos de nosotros experimentamos algo que no siempre nos atrevemos a admitir en voz alta. Una sensación profunda de que algo no cuadra en el orden del universo. Nos esforzamos, luchamos, tratamos de hacer lo correcto, y sin embargo, pareciera que aquellos que toman atajos, que engañan al sistema, que viven sin restricciones morales, son precisamente quienes avanzan más rápido y con mayor facilidad. Esta no es una experiencia nueva. De hecho, hace miles de años, un hombre llamado Asaf enfrentó exactamente la misma crisis. Era alguien que había dedicado su vida a caminar en integridad, que había mantenido su corazón limpio, que había seguido los principios correctos. Pero cuando miró a su alrededor, lo que vio casi destruyó su fe por completo. Los malvados prosperaban. Los orgullosos vivían sin consecuencias. Los corruptos dormían tranquilos, mientras él, haciendo lo correcto, enfrentaba dificultad tras dificultad. Y en ese momento de profunda confusión, Asaf escribió algo extraordinario, una confesión brutalmente honesta. Casi resbalo, casi pierdo mi camino, porque cuando vi cómo les iba a los arrogantes, la envidia invadió mi corazón. Lo fascinante de esta historia es que Asaf no se quedó en ese lugar de duda y amargura. Su jornada continuó, y lo que descubrió al final cambió no solo su perspectiva, sino que se convirtió en una de las enseñanzas más transformadoras para millones de personas a lo largo de la historia. Pero antes de llegar a esa revelación, necesitamos entender profundamente el viaje completo, porque es precisamente en ese recorrido donde encontramos las respuestas que tanto necesitamos. Imagina por un momento que estás construyendo tu vida con cuidado, poniendo un ladrillo a la vez, siendo consciente de cada decisión, tratando de hacer las cosas bien. Mientras tanto, ves a otros que simplemente toman lo que quieren, sin preocuparse por las consecuencias. Ellos mienten en sus impuestos y nadie los descubre. Traicionan la confianza de otros y aún así prosperan en sus negocios. Pisan a quien sea necesario en su camino al éxito y, lejos de ser castigados, son admirados y celebrados. ¿Cómo no sentirse confundido ante esto? ¿Cómo no preguntarse si realmente vale la pena el esfuerzo de vivir con principios? Asaf observó que estos individuos no solo prosperaban materialmente, sino que además parecían vivir sin las angustias que atormentan a las personas conscientes. No sufrían dolores. Sus cuerpos estaban sanos y fuertes. No enfrentaban las dificultades comunes de los demás mortales. Era como si existieran en una burbuja protectora, donde las consecuencias naturales de sus acciones simplemente no los alcanzaban. Y más perturbador aún,
Su maldad no era algo que ocultaran con vergüenza. Por el contrario, la soberbia los coronaba como si fuera un distintivo de honor. La violencia los cubría como un manto elegante que exhibían con orgullo. Lo que Asaf describe a continuación es aún más inquietante. Estos individuos no solo prosperaban, sino que además se burlaban abiertamente de cualquier sentido de justicia divina. Hablaban con arrogancia, ponían su boca contra el cielo mismo, cuestionando si realmente existía alguna fuerza superior que prestara atención a los asuntos humanos. Y aquí viene lo realmente perturbador. La gente común, cansada quizás de sus propias luchas, comenzaba a volverse hacia ellos, bebiendo sus palabras como agua fresca en el desierto, adoptando su filosofía cínica como si fuera sabiduría profunda. Este es el punto donde muchos de nosotros nos encontramos hoy. Vivimos en una cultura que celebra la astucia por encima de la integridad, que aplaude a quienes logran acumular riqueza sin importar los métodos utilizados, que convierte en héroes a personajes cuya única virtud es su capacidad para manipular sistemas y personas. Y cuando somos nosotros quienes intentamos hacer las cosas correctamente, enfrentando las consecuencias de nuestra honestidad, es natural que surja la pregunta que Asaf mismo se hizo: ¿para qué he mantenido puro mi corazón? ¿De qué sirve haber lavado mis manos en la inocencia si cada día me golpean y cada mañana me castigan? Esta no es una pregunta teológica abstracta. Es el grito desesperado de alguien que siente que el universo no tiene sentido, que el esfuerzo por vivir bien es una broma cruel, que quizás los cínicos tienen razón y la única manera de avanzar en este mundo es abandonar los escrúpulos y jugar según las reglas de quienes no tienen ninguna. Asaf llegó tan lejos en su crisis que estuvo a punto de cambiar completamente su forma de pensar y actuar. Si hubiera dicho en voz alta todo lo que pensaba, habría traicionado todo aquello en lo que alguna vez creyó. Pero entonces ocurrió algo crucial. Asaf intentó comprender todo esto con su propia lógica, con su capacidad de razonamiento limitada, y descubrió que era una tarea imposible. Cuanto más lo pensaba, más confuso se volvía todo. Las piezas simplemente no encajaban. No había manera de reconciliar lo que veía con lo que sabía que debía ser verdad sobre la justicia, sobre el bien y el mal, sobre el sentido último de la existencia. Y fue precisamente en ese momento de máxima confusión, cuando admitió que no podía resolverlo por sí mismo, que ocurrió el punto de inflexión más importante de toda su historia. Asaf decidió entrar al santuario. Este detalle podría parecer menor, pero es absolutamente fundamental. En medio de su crisis, en lugar de seguir girando en círculos dentro de su propia mente, tomó la decisión de buscar una perspectiva más alta. Y fue allí, en ese espacio de conexión con algo más grande que él mismo, donde todo comenzó a cambiar. Porque lo que Asaf comprendió en ese lugar transformó completamente su forma de ver la realidad. Súbitamente entendió algo que había estado oculto a sus ojos. Aquellos que parecían tan seguros, tan prósperos, tan invencibles, en realidad caminaban sobre terreno resbaladizo. Su aparente estabilidad era una ilusión. Podían parecer sólidos hoy, pero estaban construyendo sus vidas sobre fundamentos que inevitablemente colapsarían. Y cuando ese colapso llegara sería súbito y devastador. Como un sueño que se desvanece al despertar, toda esa prosperidad que parecía tan real terminaría siendo reconocida como lo que siempre fue, una imagen vacía, sin sustancia real, sin permanencia. Pero la revelación de Asaf
fue aún más profunda que simplemente entender el destino de los malvados. Lo que realmente transformó su perspectiva fue una comprensión nueva sobre sí mismo y sobre lo que realmente importa en la vida. Se dio cuenta de que mientras su corazón se había amargado, mientras sentía punzadas de envidia en sus entrañas, estaba actuando como un necio, como alguien ignorante, casi como una bestia incapaz de ver más allá de lo inmediato y lo superficial. Y entonces llegó la declaración más hermosa de todo su relato. A pesar de toda su confusión, a pesar de sus dudas, a pesar de haber estado al borde de abandonar su fe, Asaf descubrió algo que había estado ahí todo el tiempo. Nunca estuvo realmente solo. Incluso en sus momentos más oscuros de duda, había una mano sosteniéndolo, guiándolo, impidiéndole caer completamente. Siempre estuve contigo, reconoció Asaf. Tú me has tomado de la mano derecha, me guías con tu consejo y luego me recibirás con gloria. Esta es la verdad que cambia absolutamente todo. La pregunta correcta no es por qué a los malvados les va bien temporalmente. La pregunta correcta es, ¿qué es lo que realmente tiene valor duradero? ¿Qué es lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece? Y Asaf llegó a la conclusión más profunda de su vida. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y contigo nada deseo en la tierra. Piensa en la enormidad de esta afirmación. Asaf no está diciendo que ya no tiene deseos, que se ha vuelto indiferente a la vida, que ha renunciado a todo. Lo que está diciendo es algo mucho más poderoso. Ha descubierto que hay algo tan valioso, tan satisfactorio, tan fundamental, que todo lo demás palidece en comparación. No es que las otras cosas no importen en absoluto, es que ha encontrado la única cosa que realmente da sentido y sostén a todo lo demás. Y luego viene la parte más vulnerable y honesta de su declaración. Asaf reconoce su propia fragilidad. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, admite sin pretensiones. No está fingiendo ser invencible. No está proclamando que ha llegado a algún estado de perfección donde nada lo afecta. Está diciendo la verdad. Soy débil, soy frágil. Hay momentos en que siento que no puedo más. Pero, y este es el gran contraste, incluso cuando mi propia fuerza se agota, hay algo que permanece. Dios es la roca de mi corazón y mi herencia para siempre. Esta es la diferencia fundamental entre construir tu vida sobre lo temporal y construir tu vida sobre lo eterno. Los malvados que Asaf envidiaba estaban construyendo sobre arena, sobre cosas que eventualmente se desmoronarían. Él, sin saberlo durante su crisis, estaba construyendo sobre roca sólida. Y esa roca no era su propia fuerza, su propia bondad o sus propios méritos. Era algo mucho más grande y más confiable que cualquier cosa que él pudiera generar por sí mismo. Ahora bien, necesitamos hacer una pausa aquí para conectar esta antigua historia con nuestra realidad contemporánea, porque el principio es exactamente el mismo, pero se manifiesta de formas distintas en nuestro mundo moderno. Hoy no necesariamente miramos a los malvados prosperando en el sentido antiguo. Muchas veces miramos a personas que simplemente parecen tenerlo todo resuelto, sin el esfuerzo que nosotros ponemos. Vemos a quienes construyen carreras exitosas, aparentemente sin obstáculos. Observamos a quienes acumulan seguidores, influencia y recursos, con una facilidad que parece injusta. Y en ese proceso de comparación constante, perdemos de vista algo fundamental. La comparación es uno de los ladrones más sutiles de la paz. Nos roba la capacidad de apreciar nuestra propia jornada, porque estamos constantemente midiendo nuestro capítulo 3 contra el capítulo 20
de otra persona. Estamos comparando nuestros momentos de lucha privada con las victorias públicas editadas y filtradas de otros. Y en ese proceso llegamos a conclusiones completamente falsas sobre el valor de nuestro camino. Lo que Asaf descubrió, y lo que nosotros necesitamos redescubrir constantemente, es que hay una perspectiva completamente diferente, disponible para nosotros. No es la perspectiva que obtenemos al seguir analizando las vidas de otros, tratando de descifrar por qué ellos tienen lo que nosotros no tenemos. Es la perspectiva que solo se revela cuando, como Asaf, entramos en ese lugar de conexión profunda, ese santuario donde dejamos de mirar horizontalmente hacia los demás y comenzamos a mirar verticalmente hacia algo más alto. Cuando miramos la historia de personas que aparentemente lo tenían todo y lo perdieron súbitamente, comenzamos a entender lo que Asaf vio en su revelación. ¿Cuántos hemos conocido casos de personas que acumularon riqueza y poder solo para verlo desmoronarse de la noche a la mañana? ¿Cuántas historias hemos escuchado de quienes construyeron imperios sobre mentiras y manipulación, solo para que eventualmente todo se viniera abajo? Y lo más triste de todo es que muchas de estas personas, al final de sus vidas, admiten que incluso durante sus años de aparente éxito, estaban profundamente vacías por dentro. Esto es exactamente lo que Asaf comprendió. La prosperidad externa sin fundamento interno es como una casa hermosa construida sobre un acantilado que lentamente se erosiona. Puede verse impresionante por un tiempo, pero el colapso es solo cuestión de tiempo. En contraste, quien construye sobre fundamentos sólidos puede no tener la casa más vistosa inmediatamente, pero cuando vengan las tormentas, cuando lleguen las crisis inevitables de la vida, esa estructura permanecerá en pie. Pero hay algo aún más profundo que necesitamos extraer de esta historia. No se trata solamente de justicia eventual o de que los malvados recibirán su merecido al final. Ese es solo un aspecto secundario. El corazón de la revelación de Asaf es mucho más personal y transformador. Lo que él descubrió no fue principalmente información sobre otros, sino una verdad sobre sí mismo que había olvidado, que su valor, su seguridad, su sentido de propósito no dependían de tener más que otros, de prosperar más que otros, de estar en mejor posición que otros. Su valor venía de ser conocido, sostenido y amado por alguien infinitamente más grande que cualquier circunstancia temporal. Y esa relación, esa conexión, era algo que ninguna cantidad de riqueza material podía comprar, ningún éxito externo podía replicar, ninguna prosperidad temporal podía sustituir. Por eso pudo decir con absoluta convicción: estar cerca de Dios es mi bien. He puesto mi refugio en el Señor. Nota que Asaf no dice: estar cerca de Dios es algo agradable, o es una opción interesante, o es algo que hago cuando todo lo demás falla. Dice: es mi bien. Es decir, es la definición misma de lo que es bueno para mí. Es la fuente de mi bienestar, de mi paz, de mi propósito. Y por eso, aunque todo lo demás se desmorone, aunque mi cuerpo falle, aunque las circunstancias sean difíciles, tengo un refugio que permanece estable. Ahora, seamos completamente honestos. Esta verdad no elimina instantáneamente todas las preguntas difíciles de la vida. Asaf mismo pasó por un proceso. No llegó a esta conclusión en un momento mágico, donde todo se iluminó y nunca más tuvo dudas. Fue un viaje desde la confusión hasta la claridad, desde la amargura hasta la confianza. Y ese viaje es precisamente el que muchos de nosotros necesitamos emprender. El primer paso en ese viaje es la honestidad radical.
Asaf no pretendió estar bien cuando no lo estaba. No ocultó sus dudas detrás de un barniz de espiritualidad superficial. Admitió abiertamente: estuve confundido, sentí envidia, casi caigo. Y esa honestidad es liberadora, porque nos permite dejar de gastar energía, manteniendo una fachada, y comenzar a lidiar con lo que realmente sentimos. El segundo paso es reconocer los límites de nuestra propia capacidad para entenderlo todo. Asaf intentó resolver el misterio de la injusticia aparente con su propia lógica y descubrió que era demasiado difícil. Hay cosas en la vida que simplemente no podemos comprender completamente con nuestro razonamiento limitado. Y está bien admitir eso. De hecho, es esencial admitirlo, porque solo cuando reconocemos que no tenemos todas las respuestas, nos abrimos a recibir una perspectiva más amplia. El tercer paso es buscar activamente esa perspectiva más alta. Para Asaf, esto significó entrar al santuario. Para nosotros, significa crear espacios y momentos donde dejamos de lado el ruido constante, la comparación incesante, las opiniones de todos los demás, y nos conectamos con algo más profundo. Puede ser a través de la meditación, la oración, la contemplación, la lectura reflexiva. El método específico puede variar, pero el principio es el mismo. Necesitamos momentos de quietud, donde podamos ver más allá de lo superficial. Y el cuarto paso, quizás el más importante, es aferrarse a la verdad que se revela en esos momentos, incluso cuando las circunstancias no cambien inmediatamente. Asaf no salió del santuario para encontrar que súbitamente los malvados habían sido castigados y él había sido recompensado materialmente. Las circunstancias externas probablemente seguían siendo las mismas. Lo que cambió fue su perspectiva interna, su capacidad de ver esas circunstancias a través de lentes completamente diferentes. Esto es crucial porque muchas veces esperamos que la transformación venga de afuera hacia adentro. Esperamos que primero cambien las circunstancias y entonces podremos sentirnos en paz. Pero la verdadera transformación funciona en la dirección opuesta. Primero cambia nuestra perspectiva interna y entonces podemos experimentar paz incluso mientras las circunstancias permanecen desafiantes. Considera por un momento las implicaciones prácticas de esto en tu vida diaria. Cuando te encuentres comparando tu vida con la de otros, ¿qué pasaría si en lugar de preguntar por qué ellos tienen más, preguntaras cuál es el verdadero bien que ya posees? Cuando sientas envidia por el éxito de alguien más, ¿qué pasaría si te preguntaras si ese éxito específico es realmente algo que necesitas para tu propia realización? Muchas veces estamos persiguiendo cosas que en realidad no nos importan verdaderamente. Las perseguimos porque otros las tienen, porque la cultura nos dice que las necesitamos porque asumimos que nos harán felices. Pero cuando nos detenemos y preguntamos honestamente qué es lo que realmente valoramos, descubrimos que muchas de esas cosas son distracciones de lo que verdaderamente importa. Asaf llegó a entender que su mayor bien no era tener más riqueza que los malvados, ni siquiera ver justicia inmediata ejecutada sobre ellos. Su mayor bien era la conexión continua con una fuente de significado, propósito y amor que no podía ser afectada por circunstancias externas. Y cuando ancló su identidad en eso, todo lo demás tomó su lugar apropiado. Las otras cosas no dejaron de importar, pero dejaron de ser la fuente de su paz o su angustia. Ahora, esto no significa que nos volvamos pasivos o indiferentes ante la injusticia real. Asaf no concluyó que está bien que los malvados prosperen y que no debemos hacer nada al respecto.
Lo que concluyó fue que su paz interior no depende de ver justicia inmediata en cada situación, porque confía en que existe un orden mayor, una justicia más profunda que eventualmente se cumplirá. Esta distinción es importante porque a veces podemos malinterpretar este tipo de enseñanza como un llamado a la pasividad, a simplemente aceptar todo como está y no luchar por cambiar nada. Pero eso no es lo que se nos está diciendo. Se nos está diciendo que luchemos por la justicia, que trabajemos por un mundo mejor, que no seamos cómplices de la maldad, pero que hagamos todo eso desde un lugar de paz interna en lugar de desde un lugar de amargura y resentimiento. Cuando trabajamos por el bien desde un lugar de amargura, eventualmente nos quemamos, nos volvemos cínicos, perdemos la capacidad de ver el progreso que sí estamos logrando, porque estamos obsesionados con todo lo que aún está mal. Pero cuando trabajamos desde un lugar de paz, desde la certeza de que estamos fundamentados en algo más grande que los resultados inmediatos, podemos perseverar a largo plazo. Podemos celebrar los pequeños avances. Podemos mantener la esperanza incluso cuando el cambio es lento. Este es el verdadero poder de lo que Asaf descubrió. No es simplemente una técnica para sentirse mejor consigo mismo. Es un reordenamiento fundamental de cómo vemos la realidad misma. Es pasar de una visión donde todo depende de circunstancias externas y comparaciones con otros, a una visión donde existe un centro de gravedad interno que permanece estable independientemente de lo que suceda alrededor. Y aquí está la parte verdaderamente hermosa. Una vez que encontramos ese centro, esa roca, esa fuente de estabilidad que Asaf describe, no solo experimentamos paz nosotros mismos, sino que nos convertimos en fuentes de paz para otros. Cuando ya no estamos constantemente sacudidos por la comparación y la envidia, podemos genuinamente alegrarnos por los éxitos de otros. Cuando ya no necesitamos que otros fallen para sentirnos bien con nosotros mismos, podemos apoyarlos generosamente. Esta transformación interior es quizás el mayor testimonio de la verdad que Asaf descubrió. No se trata solo de palabras hermosas o conceptos filosóficos abstractos. Se trata de un cambio real en cómo experimentamos la vida, en cómo nos relacionamos con otros, en cómo enfrentamos los desafíos y las decepciones inevitables del camino. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto de manera práctica? Comienza con reconocer honestamente dónde estás en este momento. ¿Estás en el lugar donde Asaf comenzó, sintiéndote confundido y quizás resentido al ver a otros prosperar mientras tú luchas? ¿O estás en algún punto intermedio de ese viaje? No hay juicio aquí. Simplemente es importante saber desde dónde estás partiendo. Luego, comprométete a buscar esa perspectiva más alta que Asaf encontró en el santuario. Esto significa crear espacios regulares en tu vida para la reflexión profunda, para la conexión con lo trascendente, para salir del ruido constante y buscar claridad. No tiene que ser complicado. Puede ser tan simple como unos minutos cada mañana antes de revisar tu teléfono, o un paseo solitario donde realmente prestes atención a tus pensamientos y sentimientos más profundos. Practica conscientemente la gratitud por lo que ya tienes. Esto no es negar que haya cosas que deseas mejorar o cambiar. Es reconocer que siempre hay algo por lo cual estar agradecido, y que cuando nos enfocamos en eso, nuestra perspectiva completa cambia. Asaf pudo finalmente decir que estar cerca de lo divino era su bien, porque dejó de enfocarse exclusivamente en lo que no tenía y comenzó a apreciar lo que sí poseía. Sé paciente contigo mismo en este proceso. Asaf
no pasó de la amargura a la confianza instantáneamente. Fue un viaje. Habrá días en que te sientas más cerca de la claridad y días en que vuelvas a sentir la confusión. Eso es completamente normal. Lo importante es la dirección general, no la perfección en cada momento. Y finalmente, permite que esta verdad transforme no solo cómo te sientes, sino cómo actúas. Cuando realmente crees que tu mayor bien es algo que no puede ser afectado por las circunstancias externas, comienzas a vivir con una libertad extraordinaria. Ya no necesitas impresionar a nadie. Ya no necesitas probar tu valor constantemente. Ya no necesitas ganar a toda costa. Puedes ser generoso sin sentir que pierdes. Puedes ser honesto sin miedo. Puedes ser vulnerable sin vergüenza. Esta es la vida que Asaf descubrió al otro lado de su crisis. No una vida sin desafíos, pero sí una vida con un fundamento inquebrantable. No una vida donde todo siempre sale como queremos, pero sí una vida donde podemos permanecer en paz, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. No una vida sin preguntas, pero sí una vida donde podemos sostener esas preguntas sin que nos destruyan. Y al final, esa es quizás la mayor sabiduría que podemos extraer de esta antigua historia. La paz verdadera no viene de tener todas las respuestas, de ver justicia inmediata en cada situación, o de prosperar más que otros. Viene de saber profundamente que estás fundamentado en algo más grande que cualquier circunstancia temporal. Viene de haber encontrado esa roca, ese refugio, esa fuente de significado que permanece incluso cuando todo lo demás se sacude. Así que la próxima vez que te encuentres mirando la vida de otros y sintiendo esa punzada de envidia o confusión que Asaf sintió, recuerda su viaje completo. Recuerda que lo que parecía injusto desde una perspectiva resultó tener un orden completamente diferente desde otra perspectiva. Recuerda que lo que pensó que necesitaba para estar completo era en realidad algo mucho más simple y profundo: estar cerca de lo que realmente importa. Porque al final del día, cuando todo lo superficial se desvanece, cuando las comparaciones pierden su poder, cuando el ruido se silencia, lo único que permanece es esta verdad fundamental. Tu mayor bien no está en tener más que otros, en ser mejor que otros, o en que otros reconozcan tu valor. Tu mayor bien está en esa conexión profunda con algo eterno, en ese fundamento inquebrantable, en esa roca que sostiene todo lo demás. Y una vez que descubres eso, como Asaf lo descubrió, puedes decir con absoluta certeza, sin importar lo que venga: esto es suficiente, esto es mi bien, esto es mi refugio, y nada puede arrebatármelo. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros videos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día